Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. En esta ocasión traeremos un episodio que tenemos muchas ganas de que ustedes lo escuchen. Es un gran episodio y esperemos que sea de su agrado. Este trabajo me está matando. Ya no sé quién soy. Solo sé que amo mi trabajo. ¿Realmente soy bueno en lo que hago? ¿Realmente me gusta siempre estar al pie del cañón? ¿Quién sabe? Pero ya es momento de retirarme, según yo. Ya es tiempo de tener un poco de tiempo para mí, aunque suene redundante a cada rato. Pero esta es mi historia. Pasé siendo un policía retirado, quizás, un detective en una de las ciudades más caóticas, como la Ciudad de México. Ahí donde nadie sabe si lo que dices es verdad, es mentira, y donde tenemos la mala fama de ser corruptos, pero hasta eso yo no era corrupto. Todo esto empezó como un trabajo en el que yo quería destacar, pero realmente ser policía es una de las cosas en las que sí tienes que estar seguro para que tú puedas ser un policía de los buenos, se podría decir. Es demasiado feo ese estereotipo que tienen de los policías, pero extrañamente se los ganan a pulso. Toda la gente que conozco ha sido corrupta, ha recibido sobornos y no estoy orgulloso de todo ese ambiente laboral. Pero, ¿qué se le puede hacer a todo esto? Y sí, tienen razón. Somos una parte de la autoridad, pero también nos llegan a pasar demasiadas cosas. Nos llegan a insinuar tanto hombres como mujeres. Y es raro que aunque no te conozcan, traten de comprarte, si se podría decir. Pero no les voy a hablar de las cosas geniales que es ser policía, porque esa no es la historia que quiero contar el día de hoy. El día de hoy quiero contarles cómo es que uno de los criminales que más había costado atrapar se fugó y yo no pude hacer nada para detenerlo. No tuve la capacidad, por mi falta de experiencia al momento de atraparlo, para que no hiciera nada más. Y eso ha cargado en mí desde que sucedió. Eran mis primeros años en la fuerza y realmente yo estaba entusiasmado. Todavía era un patrullero, pero a veces había un poco de acción en las calles y realmente era lo que me gustaba hacer. Mi sueño siempre fue ser detective y fui uno de los mejores, pero ese tiempo como patrullero fue algo que marcó mi vida. Uno cree que siendo patrullero es nada más patrullar y detener delincuentes, pero realmente ves cosas que no puedes describir en algún cierto momento. Ves personas, ves niños con drogas, ves a esos pobres niños inundados en ese gran mundo de las drogas en el que desgraciadamente no pueden salir ellos solos y solo queda ver cómo poco a poco ellos se van muriendo, sin que nadie les diga nada, sin que nadie les importe. Solo ves la cruda realidad en la que estamos actualmente. Hubo una vez en la que me tocó ir a una casa abandonada que decían que había gritos adentro. No recuerdo muy bien, solo recuerdo que la zona era era demasiado pobre esa zona. Realmente no pensé que encontrar ahí, pero pues desgraciadamente llegamos a la zona y localizamos el edificio. Rápidamente abrimos el edificio para ver porque se seguían escuchando gritos y, y había un olor tan nauseabundo que no podía respirar, al menos un poco, no podía respirar de nada. Solo, solo, solo entramos y no vimos nada hasta abajo, además de que no había luz y parecía ser que tampoco había agua potable.
y que el edificio parecía abandonado, no había nada. Nos adentramos cada vez más al edificio y sin encontrar nada en la planta baja decidimos subir porque se seguían escuchando esos gritos tan desgarradores que no sabíamos qué podrían ser. Subimos a la primera planta y solo veíamos huesos. No sabría decirte si eran de personas o de algún animal, pero veíamos huesos tirados sobre todo el pasillo principal. Eh, eh, era, era una escena demasiado nauseabunda, se podría decir, y, y realmente era muy, muy asqueroso ver todo. Pero no encontramos nada en ese sitio, así que decidimos subir al segundo piso, y ahí fue cuando se tornó más extraño, porque a lo lejos del pasillo se veía una sombra, como si nos estuviera observando a lo lejos. Realmente no sabía qué hacer o qué era, nada más, pues con las linternas decidimos ver qué era y rápidamente se escondió en uno de los cuartos que estaban abiertos. Realmente ya no sabía qué hacer en ese momento porque pues nunca te preparan en la academia para eso, nunca te dicen que tendrías que entrar a un edificio abandonado sin nada de luz y nada más tú y tu compañero para ver o para atender un llamado de emergencia. Realmente nadie te prepara para eso. Todo fue tan escabroso en ese momento que no sabíamos qué hacer, mi compañero y yo. Pero decidimos ver hacia dónde se había metido esta persona, si se podría decir así, porque realmente nunca la volvimos a ver en todo el sitio que estábamos ahí. Revisamos los cuartos y parecía ser que se lo tragó la tierra. Era extraño todo eso. Después de revisar eso, fuimos a la última planta en donde se escuchaban más gritos y mi compañero y yo lo decidimos pues abrir en vez de esperar los refuerzos que tuvimos que haber hecho. Eso. Todo lo que acaba de pasar fue quizás una advertencia de que no deberíamos haber entrado ahí desde un principio, porque todo después de eso, después de esa decisión de subir al tercer piso, se volvió indescriptible. Cuando subimos al tercer piso, todo estaba lleno de huesos y de sangre. Parecía ser que la gente ahí se iba y moría y todo, pero vimos el pasillo principal y estaba lleno, como dije, de sangre, huesos y ya, pero se siguen escuchando los gritos, así que decidimos adentrarnos un poco más en las casas que estaban ahí, los departamentos más que nada, y al momento de abrir uno de los departamentos solo vimos como había personas, si se podría decir eso, personas devorando un cuerpo vivo. Y era el que estaba gritando. Quizás no sabría decirte si eran personas o no, porque cuando abrimos la puerta empezaron a gritar y empezaron a caminar en cuatro patas como si fueran ponos. Algo extraño, pero la persona que estaba tirada seguía viva, seguía sintiendo, seguía llorando, gritando y decía, ¿por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí si yo solo había salido por un encargo? ¿Por qué me tuvieron que haber agarrado estos malditos? Y ya, seguía vivo, nada más le habían comido parte de su brazo y parte de la pierna. Era una escena tan grotesca que realmente nunca me la pude haber quitado de la mente. Era como deshumanizar a unas personas que sigo diciendo que a lo mejor no eran personas, o quizás mi trastorno que tenía, que me hizo tener esa experiencia, me quitó la sensibilidad de decirle personas a las mismas personas que le quitaron la vida a un ser humano por el hecho de tener hambre y vivir sumidos en la pobreza. Pero sigamos con esta anécdota. Realmente cuando vimos eso no sabíamos qué hacer. Los refuerzos apenas habían llegado y nosotros no podíamos hacer nada contra ellos. En ese momento uno de ellos se abalanzó contra mi compañero y empezó a rascarle la cara. Se podría decir rascarle porque empezó a arrancarle parte de la cara cuando se abalanzó y lo tiró al piso. Yo no sabía nada, yo no sabía qué hacer y de la nada más vi como uno de ellos se abalanzaba contra mí
y hice lo que cualquier persona acordaría, le disparé, desgraciadamente lo maté. Era algo necesario para que no pudiera pues salir del edificio y matar a más gente, bueno, comerse a más gente. No sabría si tenía un trastorno o una enfermedad como los zombies, pero el hecho de que se haya comido a una persona o el brazo de una persona ahí, luego crudo, yo creo que tenía un problema serio en ellos. Y ya ayudé a mi compañero, le disparé al otro sujeto y no sabía qué hacer. Mi compañero estaba gritando, tenía partes de su cara desgarrada por la fuerza que el sujeto lo había tirado, y además lo había estado rasguñando la cara y se le veía parte de los tendones de la cara. Era algo indescriptible, era algo fuera de serie, realmente era fuera de serie. Fue ahí cuando llegaron los refuerzos y nos sacaron, realmente nos sacaron. Tuvieron que sacarnos porque era una situación demasiado peligrosa para nosotros y para todo el cuerpo, porque no nos habían mandado 2 refuerzos y no se podía hacer más nada que nada más salir de ahí. Después me enteré que tuvieron que incendiar el edificio porque nadie se atrevía a entrar por todo lo que habíamos contado, todo lo que había sucedido y por todo lo que estaba sucediendo alrededor del edificio. La gente se perdía, los que se perdían eran más adolescentes o niños, personas que no tuvieran una gran resistencia para el ataque de estos sujetos, se podría decir, personas. Realmente no creo que hayan sido personas, pero era demasiado feo para entender eso. Y actualmente no sabría decirte si en verdad son personas o eran personas o eran otro tipo de entes que nada más pues, se beneficiaban de que la gente les tenía miedo. Era demasiado para esa comunidad y vi por qué vivían en una pobreza tan grande y extrema. A nadie le importaba. Después de nuestro encuentro, nadie le volvió a importar esa zona, nadie volvió a ir a esa zona y realmente ya cuando sonaban las alarmas o las notificaciones, se podría decir, de esta colonia, nadie iba a los avisos, nadie recorría la zona porque sabían que era demasiado peligroso para una sola pareja de policías y se quedó en el olvido la zona. Era de las zonas más peligrosas que podrían haber existido en esa parte de la ciudad y después de que yo me retiré no volví a escuchar nada de esa zona. Quizás aparecía en los periódicos locales, en los periódicos de la colonia, pero no salía de ahí la noticia, no se difundía y a nadie le interesaba cómo era todo lo que podrían haber vivido esas personas. Y lo único que queda es este testimonio que te estoy dando, nada más porque siento que ya es tiempo de que alguien haga algo por esta colonia, por esta zona, porque realmente es triste y feo ver que esas personas, que toda esa comunidad fue aterrorizada por algo o alguien que sencillamente torturaba gente, porque eso parecía que los encerraban, los dejaban sin comer y nada más agarraban a la primera persona que se encontraban afuera para que se alimentaran y no salieran a la calle y pues mataran a alguien más. Realmente eso siento que pasó y es devastador saber que eres la única persona que te entiende, saber que eres la única persona que ha vivido eso y que nadie más pueda decirte o explicarte el por qué viste eso, el por qué ahora estás así, el por qué sigues teniendo pesadillas con lo que viste aquel día. Si el episodio te gustó, por favor, dale me encanta y compártelo con tus amigos. Así nos ayudarías a crecer como comunidad y traer más materiales como este tipo. Hasta la próxima.